Me pongo ahora. Em, bueno, entonces vamos a empezar a ver lo del tema de la presentación, así vamos a ver si puedo dar toda la presentación antes de que se corte, y después ya cuando nos reconectamos vemos el tema de la resolución de los ejercicios anteriores. Eh, bueno, después cualquier cosa para la próxima vemos el tema del permiso, porque ahora no sé por dónde, pero lo grabo yo y después cualquier cosa para la vuelta, para la próxima semana, vemos cómo hacemos, si yo puedo habilitar a alguien para que lo grabe. Em, bueno, no, por favor. Bueno, ahora les voy a compartirle entonces la presentación y empezamos. Bueno, en esta unidad lo que vamos a ver es la unidad temática 5, es la investigación y control de epidemias. Esta es una unidad, una presentación que a mí particularmente me gusta mucho, porque tiene que ver con algo en lo que yo me especialicé dentro de epidemiología, que es la epidemiología, se llama epidemiología de campo, y es el estudio concreto de situaciones de investigación en situaciones de brote, en situaciones de epidemia, que tiene, eh, digamos, ciertas particularidades, perdón, tiene ciertas particularidades respecto de lo que es la investigación tradicional en epidemiología, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Eh, Hasta ahora estuvimos viendo investigaciones, distintos diseños de investigaciones epidemiológicas. Estuvimos viendo distintos diseños de investigaciones epidemiológicas. Por un lado, estuvimos viendo la epidemiología descriptiva, que básicamente el objetivo de la epidemiología descriptiva es describir tanto sea los brotes, epidemias, como los eventos de salud, en cuanto a los determinantes de tiempo, lugar y persona. Y después estuvimos viendo a continuación la parte de la epidemiología analítica, en donde se tomaban, perdón, yo por ahí porque sigo admitiendo, em, en donde se tomaban, en la epidemiología analítica, se tomaban las hipótesis que uno va generando a través de la epidemiología descriptiva, y se usan procedimientos o metodologías para evaluar esas hipótesis, para contrastarlas. La epidemiología de campo es una rama de la epidemiología que está un poco en el medio de todo eso y que tiene un objetivo particular, que como les decía, que tiene que ver con la investigación, la intervención y la prevención de los casos en contexto de brotes epidémicos. Tiene algunas características que son particulares de la epidemiología de campo. Acá tienen un listado de esas características. La investigación de brotes siempre es retrospectiva, porque obviamente uno no puede, sería casi imposible que fuera prospectiva, porque uno no puede adivinar dónde va a ocurrir un brote en un determinado lugar. Entonces, la única forma en que uno lo pueda estudiar es cuando el brote ya se inició. Entonces de alguna manera la investigación es por lo menos parcialmente retrospectiva, a pesar de que uno puede ir a investigar aun cuando el brote todavía no haya concluido, y en ese sentido sí estudia un poco hacia adelante, pero siempre tiene un componente retrospectivo. La ventana de oportunidad, o sea, el momento en el cual uno va a actuar en un estudio de brotes, se limita a unas horas o días, no más que eso, porque si uno tarda más que eso, ya el brote se va autolimitando y la información ya no está disponible. Entonces, de alguna manera se resuelve. Entonces, eso es una diferencia muy importante respecto de lo que es las investigaciones epidemiológicas tradicionales. La respuesta siempre es inmediata y en terreno. O sea, uno, si bien hace análisis en laboratorio, en computadora, siempre la investigación que se hace en la epidemiología de campo es en terreno, obviamente en el mismo terreno donde está ocurriendo ese brote.
Una característica que lo diferencia de lo que vimos antes es que usa un componente descriptivo y un componente analítico. Generalmente ese componente analítico es un estudio de casos y controles, justamente porque el diseño, como vimos anteriormente, el diseño de casos y controles, en primer lugar es siempre retrospectivo, y además porque está muy focalizado en partir el diseño a partir de los casos, y eso es algo que es muy característico de los estudios en los brotes. Y después otra característica de las investigaciones que se realizan por medio de la epidemiología de campo es que siempre tiene grandes repercusiones sociales y económicas. Por ejemplo, y eso lo estamos viviendo hoy, cierre de colegios, cierre de hospitales, clausura de establecimientos comerciales, conflictos laborales o conflictos legales, etcétera. O sea que de alguna manera es una investigación que no está, por decirlo así, no es muy libre, sino que uno, por más que esté tratando de poner la cabeza en esa investigación y en los resultados, siempre está muy influido por dar respuestas a la situación que se está viviendo en ese momento. Lo primero que vamos a definir para la investigación justamente de las epidemias es qué se considera un conglomerado, un brote, una epidemia y una pandemia. Y acá yo quiero hacer una pequeña aclaración. Yo les estoy poniendo estas definiciones porque están en el módulo del MOPESE, que es en el que me basé para hacer esta presentación, pero muchas veces el término brote y epidemia se toman como sinónimos, porque ahora vamos a ver que la diferencia es muy sutil entre ambos. Sí es diferente hablar de conglomerado. ¿Por qué? Porque el conglomerado es una agregación inusual, real o aparente, de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o espacio. O sea, el conglomerado es solamente una agrupación de casos. Puede ser una agrupación temporal o una agrupación espacial. Esto es algo que de alguna manera es observable cuantitativamente y es una medida, por decirlo así, objetiva, donde no hay un criterio epidemiológico demasiado profundo en eso. En cambio, cuando nosotros hablamos de brote, también estamos refiriéndonos a un conglomerado de casos. Es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. En el concepto de brote estamos agregando, sigue siendo un conglomerado de casos, tanto puede ser en el tiempo como en el espacio, pero estamos agregando algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento propio de la enfermedad por parte del epidemiólogo, que tiene que ver justamente con esto, con la aparición súbita, con esa diseminación en ese espacio específico, y obviamente cuando uno se refiere a aparición súbita, tiene que entender de qué enfermedad está hablando, porque no es lo mismo una aparición súbita para el dengue que para la leishmaniasis o para otras enfermedades. Eso lo vamos a ver después. En caso de epidemia, es una ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinado, o sea que acá, en este sentido, si bien está dicho con otras palabras, es un concepto equivalente al de brote. El número de casos que indica la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad. Después vamos a ver con un poquito más de detalle qué significa esto, pero por decirlo así en breve, comparado con brote, una epidemia es un brote un poco más grande. Un brote puede, en general, se supone que puede afectar a una localidad o algún lugar específico. En cambio, una epidemia es algo que tiene que ver más con una escala un poco mayor, puede ser a nivel de un departamento, una provincia, un país, y además tiene en cuenta cómo es la enfermedad, porque no es lo mismo para distintas enfermedades que es lo que uno considera que es una epidemia. Y después, bueno, un concepto que acabamos de ver ahora con el tema del COVID, que es la pandemia, que es lo mismo que una epidemia, pero cuando afecta a varios países o continentes, y suele afectar a una parte considerable de la población. Generalmente las pandemias, cuando algo es una pandemia, lo termina determinando la Organización Mundial de la Salud, porque obviamente es un organismo que es supranacional.
Solamente para aclarar que las epidemias, tradicionalmente se habla de las epidemias de enfermedades transmisibles, históricamente, la tuberculosis, gripe, dengue, hantavirus, pero también se habla ahora, con el nuevo cambio de paradigma, con lo que se llama transición epidemiológica, están teniendo mucha relevancia enfermedades no transmisibles. Entonces también se habla de epidemia de enfermedades no transmisibles, como el caso del asma, EPOC, la hipertensión, la obesidad. Son enfermedades no transmisibles, pero también podemos detectar epidemias que tienen que ver justamente con una prevalencia o con una incidencia que está por encima de lo habitual. Después vamos a ver cómo. Para las enfermedades transmisibles hay varios conceptos que tienen que ver con la cadena de transmisión, pero quiero detenerme en este concepto particularmente, este parámetro, que es la incubación. Esta diapositiva la saqué de la charla que di de cuando fue lo del COVID en la UTN, y era un poco para mostrar ese ciclo en el COVID, pero sirve para cualquier enfermedad transmisible. Y quiero hacerles este comentario. Uno puede, de alguna manera, pararse en dos ciclos de la enfermedad, de cualquier enfermedad transmisible. Uno tiene que ver con el ciclo de la enfermedad, y la enfermedad tiene que ver con los signos y síntomas, o sea, con lo que afecta a las personas. Y otro es el ciclo de la contagiosidad, que independientemente del ciclo de la enfermedad, tiene que ver con aquellos momentos importantes de la transmisión que tiene que ver con la transmisión del agente etiológico, por ejemplo, el virus o la bacteria, y que es independiente de la sintomatología. Entonces, dentro del ciclo de la enfermedad, podemos reconocer como momentos importantes el momento de la infección, es el momento en el cual nosotros adquirimos, por ejemplo, el virus que nos provoca el COVID. En un momento determinado nosotros nos contagiamos, adquirimos el virus. Otro momento importante dentro del ciclo de la enfermedad es el momento en el cual comenzamos con los síntomas. No es que el virus, ni bien entra en nuestro cuerpo, ya nosotros desarrollamos los síntomas. Porque los virus que entran en el cuerpo necesitan un tiempo para reproducirse, y es justamente cuando se reproducen mucho y cuando están en número suficiente cuando pueden provocar síntomas en nuestro cuerpo. El tercer momento importante respecto del ciclo de la enfermedad tiene que ver con el momento en que terminan los síntomas de la enfermedad, o sea que nos curamos. El periodo que va desde el momento en que nos infectamos hasta el momento en que comienzan los síntomas se llama periodo de incubación. Y el periodo que va desde el comienzo de los síntomas hasta el fin de los síntomas es el periodo sintomático, el periodo en el cual tenemos síntomas. Esto es como cuando uno dice, estoy incubando una gripe, siento que estoy incubando una gripe. En realidad, no debería sentir nada. Lo que está pasando es que el virus está cumpliendo un ciclo dentro del organismo, pero yo no tengo ningún tipo de síntoma, ni signo. Y el periodo sintomático es todo el momento en el cual yo tengo alguno de los síntomas de la enfermedad, por ejemplo, fiebre. A veces, como en el caso de la gripe, puede ser que la fiebre comience y después termine, pero siga la tos. Entonces, bueno, el periodo sintomático es hasta que desaparece el último de los síntomas de esa enfermedad. En el caso del ciclo de la contagiosidad, partimos igualmente del momento de la infección, pero hay un momento en el cual la persona comienza a ser infectiva para otros, que no necesariamente coincide con el comienzo de los síntomas. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias es común que uno pueda contagiar a otras personas 1 o 2 días antes de que comiencen los síntomas. Ese periodo, que es de alguna manera equivalente, entre comillas, a la incubación, se llama latencia, es el periodo de latencia. Y después el periodo en el cual yo tengo el virus circulando y puedo contagiar a otros se denomina periodo infectivo. Particularmente nosotros vamos a usar el periodo de incubación acá, porque nos va a servir justamente en situaciones de brote para, de alguna manera, estimar momentos importantes, eventos importantes dentro de ese brote. Y después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La investigación de campo, ¿cuándo tengo que investigar? O sea, ¿cuándo se dispara, tanto sea desde el nivel nacional, desde el nivel internacional o mismo del nivel local, una investigación de campo?
cuando se da uno o más de estas características. Cuando la enfermedad es prioritaria, cuando la enfermedad excede la ocurrencia usual, cuando parece tener una fuente común, cuando parece tener una severidad mayor que la usual, o cuando es una enfermedad nueva, emergente o desconocida en un área determinada. ¿Qué quiere decir que la enfermedad es prioritaria? Bueno, tradicionalmente a nivel mundial, los primeros intentos de alguna manera de tener un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel mundial para las enfermedades que se transmitían de un país a otro, había una serie de 10 enfermedades prioritarias, entre las que estaban la fiebre amarilla, el cólera, el tifus y algunos otros, que la gripe pandémica también, que ya de por sí la enfermedad, por su alta transmisibilidad, eh, por, eh, por su alta letalidad o por alguna otra característica, ya de por sí esa enfermedad era prioritaria como para investigar. Otra de las razones por las cuales una enfermedad puede ser prioritaria para investigar, un brote, es que esa enfermedad esté en proceso de erradicación o eliminación. Por ejemplo, el caso del sarampión. En este momento a nivel mundial se sufrió un retroceso por el tema de los antivacunas, pero es una enfermedad que está en vías de eliminación, y entonces, por ejemplo, en Argentina eh, había desaparecido la transmisión del sarampión, entonces si existiese un brote de sarampión sería ya motivo suficiente para estudiarlo. Otra razón puede ser que la enfermedad excede su ocurrencia usual, y esto requiere una comparación en el tiempo por medio de una herramienta que se denominan canales o corredores endémicos, y el seguimiento de la curva epidémica. Se debe considerar si existen conglomerados espaciales y temporales. Por ejemplo, enfermedades como la gripe estacional, la obesidad u otros, pueden ser estudiados de esta manera. Y acá tienen la forma más simple de corredor endémico, de canal endémico, corredor endémico, en donde en el eje de las X se pone la variable de tiempo, puede ser días, horas, meses, generalmente no más que meses, pero puede ser años, y en el eje de las Y los casos notificados. Entonces, esto nos va mostrando la dinámica de la enfermedad y lo que se calcula, por ejemplo, en este caso, que es para fiebre tifoidea, de los últimos 10 años anteriores al año que yo estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando el año 2000, vamos a ponerle que yo esté en el año 2000, estoy estudiando este año y quiero ver en qué momento puedo estar en situación de brote. Hago un análisis de los 10 años anteriores y calculo dentro de esos 10 años anteriores para cada mes la mediana, que es una medida de tendencia central, el cuartil 1 y el cuartil 3, el primer y tercer cuartil, o sea, el percentilo 25 y el 75, que son una medida de dispersión. Entonces, ese espacio que queda entre entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es lo que me denomina canal endémico. Cuando la enfermedad en el año en curso, que es esto que ven por acá, con los puntitos, supera la parte de más arriba del canal endémico, o sea, el cuartil tercero, puedo decir que en ese momento estoy en situación de brote. Por ejemplo, en este ejemplo, en este lugar, vamos a poner que esto es una localidad determinada, en el mes de junio, a partir del mes de junio, yo ya estaría entrando en situación de brote. Y obviamente, esto está estudiado hasta septiembre, desde junio en adelante nunca salí de esa situación. Esto obviamente se utiliza para tener en cuenta la estacionalidad, porque por ejemplo, la gripe, la bronquiolitis son enfermedades fuertemente estacionales. Entonces no me sirve decir que desde más de un valor fijo estoy en brote. Necesito saber en qué momento del año estoy, de la estación. Otra de las razones para investigar un brote es que la enfermedad parece tener una fuente común. En ese caso, los primeros casos descubiertos se denominan casos índice, y investigar la fuente común permite identificar y corregir el problema y evitar daños mayores. Yo en ese caso tengo una fuente en la cual yo puedo intervenir y evitar que se siga contagiando esa enfermedad. La presencia de conglomerados espaciales puede indicar la presencia de fuentes comunes, por ejemplo en agua o en alimentos. Un ejemplo de esto es la hepatitis A,
que se puede contagiar persona a persona, pero también se puede contagiar mucho por fuentes de agua contaminada. Entonces, por medio de un mapa yo puedo detectar un conglomerado de casos. Lo mismo en el caso de los tóxicos ambientales. Es algo que no es transmisible, pero que la enfermedad se adquiere por medio del aire. Entonces, la cercanía tiene un valor importante. La otra razón es que la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Puedo tener por ejemplo, si yo comparo la gripe estacional con la gripe H1N1 pandémica, lo que me pasaba es que la gripe pandémica tenía una letalidad mayor en algunos grupos de riesgo, como por ejemplo en embarazadas. Entonces eso ya me genera que yo tenga que, me veo, eh, digamos, en la obligación de estudiarla. Puede ser que tenga una mayor letalidad o una mayor tasa de hospitalización, como en el caso del COVID que estamos viendo ahora. Finalmente, que la enfermedad sea nueva, emergente o desconocida en el área. La causa de que aparezcan todas estas enfermedades nuevas, emergentes o algunas que llamamos reemergentes, tienen que ver con el aumento de la movilidad de las personas. Esto hace que las personas en avión pasen muy rápidamente de un país a otro, y al ser tan rápidamente, las enfermedades que tienen un periodo de incubación corto, de 1, 2, 3 o 3 días, obviamente cuando se viajaba en barco, la persona se enfermaba mucho antes de llegar a un lugar, pero ahora que hay muchísima más movilidad en avión, rápidamente se llega a cualquier lado. Por otro lado, el incremento en el comercio de productos alimentarios y obviamente la invasión de los lugares naturales por el hombre, el cambio climático, son todos factores que en mayor o menor medida pueden influir en que aparezcan nuevas enfermedades. Em, las enfermedades que les comenté antes, que se llaman reemergentes, son enfermedades que existieron en algún momento, fueron muy importantes, pero después, por alguna u otra razón, han desaparecido. Un ejemplo de eso es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla era una enfermedad gravísima, que cuando se inventó la vacuna de la fiebre amarilla, una de las vacunas más, más eficaces que existen, de alguna manera prácticamente se terminó el problema de la fiebre amarilla, y sin embargo, por distintas circunstancias y problemas, últimamente está resurgiendo. De hecho, Brasil ha tenido brotes de fiebre amarilla, inclusive de transmisión de fiebre amarilla urbana recientemente, y con muchos fallecidos. El caso del COVID también es otro ejemplo. Y el caso del Zika, que es otra enfermedad es una enfermedad similar al dengue, transmitida por el mismo mosquito. Es una enfermedad que no es nueva, pero estaba muy limitada a un lugar de Tanzania, en Oceanía, y hará un par de años hubo una pandemia de Zika en donde se transmitió a muchísimos países. Brasil fue un país muy afectado, y es una enfermedad grave porque en mujeres embarazadas puede provocar en los niños recién nacidos microcefalia, que es una enfermedad bastante grave. Bueno, la investigación de campo es bastante estructurada y tiene 10 pasos que les voy a contar brevemente a continuación. El primer paso que tiene la epidemiología de campo es confirmar la ocurrencia de un brote. Lo primero que tengo que hacer para confirmar la existencia del brote es verificar el diagnóstico de los casos notificados mediante la clínica y el laboratorio. Obviamente esto va a ser complejo, porque muchas veces uno de los criterios es que la enfermedad sea nueva, que sea emergente, que nunca haya estado en un lugar determinado. Entonces yo desde el nivel local me veo obligado a eh, estudiar una enfermedad que es nueva, de la cual no sé mucho ni de la clínica, ni tengo reactivos de laboratorio como para identificarla por laboratorio. Entonces me veo obligado a pedir muchas veces colaboración al nivel nacional o inclusive a internacional, porque ni siquiera mis médicos localmente son capaces de reconocer los síntomas de esta enfermedad. Entonces, eso es un desafío bastante grande, y siempre tengo que hacerlo. Y además verificar el aumento de la incidencia por medio de los corredores endémicos, como les expliqué hace un ratito. El segundo paso de un estudio de brote es organizar el trabajo de campo. Como les decía, la investigación de brotes por medio de la epidemiología de campo
No se parece mucho a la investigación epidemiológica tradicional, porque ocurre rápidamente y en medio de un desastre, de un problema, de una problemática de salud, que tiene una gran afectación a nivel local. Entonces, tiene un componente importante, que más allá de lo técnico científico, tiene que ver con la coordinación de aspectos administrativos, contacto y permiso con autoridades, solicitar cooperación activa a nivel local. Tiene un montón de problemas logísticos que tienen que ver con la supervisión, la ejecución de las tareas de campo, la movilidad, eh, tiene que ver con el transporte de muestras, y después, bueno, obviamente los temas técnicos que tienen que ver con la obtención de los datos, la elaboración de cuestionarios, mapas, el tema del laboratorio virológico, bacteriológico, etc. El tercer paso, y uno de los más importantes cuando uno va a estudiar un brote a terreno, es establecer una definición operacional de caso. La definición operacional de caso difiere un poquito de la definición estándar de caso que tenemos en la vigilancia epidemiológica habitual, porque está orientada, fuertemente orientada, a la inclusión o exclusión de casos en ese brote. Entonces, tengo que tomar en cuenta esos criterios de inclusión, exclusión o restricción. Hay tres tipos de criterios que se toman en cuenta: los criterios clínicos, que tienen que ver con los signos y síntomas que tiene la persona, cuánto duran esos síntomas, cómo es la secuencia de esos síntomas. Tiene que ver con criterios laboratoriales para confirmación del virus, la bacteria, el parásito, lo que sea que esté afectando. Y también están los criterios epidemiológicos, que tienen que ver con las características de ese brote en particular, tienen que ver con el determinante tiempo, espacio, persona, que siempre siempre volvemos a lo mismo, tiene que ver con el agente, el huésped y el ambiente. Y es muy importante entender que respecto de la definición de caso, hay dos fases muy bien diferenciadas. Una fase inicial en la cual yo voy a preferir una definición de caso que sea muy sensible para captar a todos los casos que pueda, y eso va a querer decir que me voy a equivocar o voy a elegir equivocarme metiendo más casos que no son. Eh, Voy a preferir una definición de caso más amplia, porque lo peor que me puede pasar en la fase inicial es que mi definición de caso excluya verdaderos casos, porque me voy a perder un montón de hipótesis de trabajo. En cambio, en la fase avanzada de la epidemia, ya no me interesa tanto tener tanta sensibilidad, más o menos tengo una idea bastante buena de lo que está pasando en el lugar, y entonces voy a preferir tener una alta especificidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a tratar de no equivocarme en cuanto a meter como positivos casos que no lo son. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo con la propia definición de caso del COVID-19 que adoptó en un momento determinado el Ministerio de Salud de la Nación. Fíjense que ahí marqué tres colores. El caso sospechoso fue, o es todavía, toda persona que presente fiebre, 37,5 grados o más, fíjense lo específico, y uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, bueno, todos estos síntomas que figura acá, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. O sea, acá se le está diciendo al médico, bueno, si vos ya te das cuenta que es otra cosa, bueno, no lo incluyas acá adentro. Y eso tiene que ver con la sintomatología, con la clínica. Pero después dice, y que en los últimos 14 días haya viajado fuera del país o que tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local en Argentina. ¿Qué criterio es este? Es un criterio epidemiológico, me está diciendo dónde se está transmitiendo la enfermedad. Entonces no es que voy a meter a todo el mundo que tenga tos adentro. Voy a meter a la gente que tenga tos, pero tenga un criterio epidemiológico de transmisión. Y un caso confirmado es todo caso sospechoso, o sea, ya tengo esta parte, pero además tiene que tener resultados positivos por un laboratorio en particular, que es la PCR, para este virus determinado. Otro ejemplo un poco más concreto es una publicación verdadera, digamos, está sacado de un paper verdadero, que es un estudio de dos brotes simultáneos de histoplasmosis aguda en Estados Unidos, un brote en un basural
y otro brote en un lugar donde, de reconstrucción de puentes. Y en ese caso, fíjense acá la definición de caso sospechoso, la definición clínica, qué específica que es en el aspecto del brote. Dice, enfermedad similar a la gripe, o sea, fiebre, escalofríos, con uno o más de los siguientes, más de uno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor en el pecho, falta de aliento. Y ahí empieza, en trabajadores empleados en el vertedero del condado, este condado de Estados Unidos, con inicio de síntomas durante mayo del 2001, o en el otro lugar del brote, que es el sitio de reconstrucción del puente este otro condado, con inicio de síntomas durante agosto del 2003. O sea, ¿qué estoy metiendo acá? Estoy metiendo, para mi definición operativa de caso, dónde ocurrieron esos brotes y en qué momento empezaron. De esa manera, yo lo que estoy tratando de hacer es solamente estudiar a la gente que tiene que ver con este brote. No voy a meter a la gente que tuvo esta enfermedad 2 años antes del brote. No, porque yo estoy estudiando este brote. Así de específica tiene que ser la definición operativa de caso en un estudio de brote. Después, bueno, el caso confirmado, que es cualquier trabajador, o sea, fíjense que acá para hacer un caso confirmado tiene que ser un trabajador. O sea que ya acá está estudiando solamente a trabajadores. Está metiendo que sea sintomático o asintomático, o sea que el confirmado puede no ser un caso sospechoso, con evidencia de laboratorio para este hongo. En realidad el histoplasmosis es un hongo. El paso 4 de la investigación de brotes es la búsqueda activa de casos. Es el verdadero trabajo de campo, ese es el trabajo que se hace. Lo que se hace es implementar una vigilancia intensificada, que implica pasar de una vigilancia pasiva a una activa. La vigilancia que nosotros conocemos habitualmente es pasiva, en el sentido de que cuando uno se enferma, va al hospital o va a un centro de salud, es uno el que va, porque está enfermo, para curarse, y ahí, cuando el área de estadística lo registra, a su vez carga un sistema en el cual notifica al nivel provincial, al nivel regional, al nivel central, pero se dice que esa vigilancia es pasiva, porque es la persona la que va a atenderse. En cambio, en medio de un brote, la vigilancia se transforma en activa. ¿Por qué? Porque es el epidemiólogo el que va o casa por casa, o va al hospital a preguntar, o va a la fábrica, o va al colegio a buscar a los casos activamente. Entonces, es una vigilancia que es muchísimo más sensible, pero a la vez es muy costosa en términos de tiempo y en términos económicos también, en términos de personal, porque necesita obviamente muchísimo más recursos que una vigilancia pasiva. El quinto paso es caracterizar el brote en cuanto a tiempo, lugar y persona, y el determinante tiempo depende, em, depende mucho de cuánto dura el brote, entre qué días, semanas o meses se da, depende de la velocidad del brote, y la velocidad a su vez depende de la infectividad que tenga el agente y el modo de transmisión. Depende del tamaño de la población susceptible. Por ejemplo, en el caso del COVID éramos todos susceptibles porque es una enfermedad que nunca estuvo en América o en Europa por lo menos. Depende de la intensidad de exposición, depende del periodo de incubación y de la efectividad de las medidas de control cuando son efectuadas en forma temprana. Gran cantidad de esta información que acabo de comentarles se extrae de la curva epidémica, que es una herramienta, un gráfico que les voy a mostrar a continuación. Pero voy a cortarla ahora y nos vamos a reconectar porque ya se está por cortar. Así que eh, vamos a cortar acá y vamos a reconectar.